ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Buenas noches, estamos acá en su programa Realidad en Contexto, que se difunde a través de los canales 28 de Aster, 76 de Claro TV y 53 del canal Total, además de que también se difunde en todo el país a través de canales nacionales y también en el exterior del país, que tiene que ver con los Estados Unidos, Suramérica y Centroamérica. En la noche de hoy, aquí contamos con nuestro amigo y hermano, el doctor José Rafael Cerda. Saludos, buenas noches, amables televidentes. Un placer inmenso, enorme. Un abrazo desde aquí, desde esta posición, a todos ustedes, porque desde este momento comienza un resumen de orientaciones e informaciones que lo hemos preparado con mucho cariño, abarcando todas las noticias y las actualidades que tiene la República Dominicana. Comienza Realidad en Contexto a partir de este momento. Sí, en la noche de hoy tenemos detalles particulares de lo que es el Código Penal, que es lo que está ahora mismo en la palestra pública, en razón de que había la confusión de que entraba en vigencia el día 3 de agosto, pero hay un sector que opina que no, que es el día 5, es decir, el día de mañana. Estamos poniendo esto en contexto porque no solamente del Código Penal vamos a hablar, también trataremos otros temas de otra especie en el ámbito tanto jurídico como social, y así que podamos entonces disfrutar. Doctor, adelante. Bueno, tenemos un código penal que nuestras cámaras legislativas primero se esforzaron en promulgar, digamos, aprobar, el Poder Ejecutivo en promulgar, y se le dio ese año de, digamos, de licencia, vacatio legis, como se llaman, le decimos nosotros los abogados, el tiempo que se previó para la adecuación, adaptación, preparación de la población con respecto a esta normativa. Un código penal no es más que una corrección, un instrumento legal para la rectificación o corrección de las conductas sociales y personales que pudieran tener los ciudadanos, de manera que permita la convivencia. Eso es lo que es un código penal. Claro está, en la conducta que debe llevar, que se ajusta al código penal en este caso, tiene mucho que ver, muchísimo, con la formación de las personas, con la formación familiar, con la educación recibida. Todo esto, el Estado Dominicano se ha quedado a deber. Y por esa razón es que hay tanta especulación y tanta situación, porque definitivamente nosotros tenemos una población que en términos de promedio no pasa del sexto grado. Entonces, tenemos ese atraso que tenemos un crecimiento económico, tenemos mucho avance desde el punto de vista de la economía, pero tenemos esa población con ese problema y tenemos un código nuevo. Sí, y agregando algo más en ese mismo punto de vista, hay que entender que este código viene a resolver problemas sociales, económicos y también de carácter emocional, porque este código envuelve toda la conducta social y hasta delincuencial, ¿por qué no?, de todo ser humano, sobre todo en el caso de la República Dominicana, en virtud de que hay ilícitos nuevos que se han creado, porque hay que entender que teníamos un código de 1884 y este código, tomando en cuenta el crecimiento poblacional, el desarrollo de la sociedad dominicana, hemos podido constatar que es necesario, muy necesario este código, tomando en cuenta esos ilícitos penales, porque estábamos en el código pasado un tanto anquilosado, porque cuando se tenía, por ejemplo, un ilícito penal que tenía que ver con el como la estafa, o la estafa o el acoso. Para ponérselo más sencillo, no, pero estaba en el artículo 405, pero era una redacción del siglo XIX, estamos en el siglo XXI. En esas situaciones se daban todas las estafas inmobiliarias, que ahora tienen una especificación, un ilícito específico para ellos. Entonces, había que ir adaptando a la situación, y el trabajo del Ministerio Público era bastante complicado, tomando en cuenta que estos principios generales, como digo, del siglo XIX,
para ahora, con todo este avance de la tecnología, era bastante difícil. Pero hay que tomar en aplicar. cuenta, doctor Cerda, es que el testaferrato, como se le llama a este ilícito, no estaba en el viejo código. No, es nuevo. El enriquecimiento ilícito no estaba tan tipificado como ahora, no tenía esa amplitud como lo tiene ahora. Tampoco la inteligencia, los ilícitos que tienen que ver con el autor intelectual, que antes se sancionaban como cómplices, ahora son ilícitos directamente establecidos en nuestra norma. Ahí están los distintos tipos de acoso, los ilícitos de violación sexual, el aumento que ha tenido este problema de la violencia intrafamiliar, que se amplió más también, porque solamente se hablaba de los cónyuges, los excónyuges, novio o exnovio, pero que ahora hay una alta gama, porque envuelve hasta los padres, madre, todo el que tiene guarda de niños, de todo, arrastra todo. Entonces, también el asunto de los acosos que no estaba bien fundamentado, doctor Hernández, doctor Cerda, porque se hablaba del acoso laboral y lo veían desde un punto de vista hasta discriminatorio. Ahora no, ahora se habla de un acoso directamente sexual y tiene sanciones de 2 a 5 años en algunos casos, en otros casos peor todavía. Entonces, hay que tomar en cuenta también todos estos ilícitos cibernéticos, como usted sabe, que se caía en la estafa, el asunto de lo que tiene que ver con las agresiones sexuales también, en toda su magnitud. Bueno, son muchos los ilícitos, no sé usted qué nos tiene que... Bueno, hay una situación, como estoy diciendo, la novedad. Yo no quisiera atosigarlos a ustedes, amables televidentes, con la cantidad de cosas que ya el equipo técnico de aquí, de nuestro canal, ha estado enseñándole a ustedes e incluso lo ha ampliado para que se puedan leer, porque así cuando lo ponen son 70, pero así no se ve muy bien. Él ha tenido la bondad de ampliarlos y ese tipo de cosas. Sería bueno ver todas las columnas, pero yo no quisiera atosigarlo a ustedes con esa situación, porque definitivamente son muchos y que me parece que va a haber tiempo por este mismo medio, Realidad en Contexto, de nosotros hacerle esas explicaciones detalladas. Lo que sí quiero insistir, que este código viene a condicionar, a preparar lo que ya de por sí es una costumbre. Si usted tiene una formación de hogar, si usted ha sido, como se dice, bien criado, usted no va a tener problemas. Puede venir este código y el otro y 60 pueden venir, porque normalmente la persona que se maneja con el criterio de prudencia y diligencia, con ese criterio que establece la misma ley, el hombre prudente y diligente, el bonus pater familia, que ese era el criterio que había antes, ahora se llama ciudadano inteligente, ciudadano diligente. Si usted eso, usted no va a tener problemas. Claro está, una cosa es que uno se mantenga como uno, que acostumbra a uno a portarse bien, a no tener problemas. Hay personas que dicen, mira, yo no he visitado la puerta de un destacamento nunca en mi vida, y eso es plausible. Pero independientemente de eso, tenemos los problemas que normalmente denunciamos por aquí y que realmente son los que nos llevan o nos pueden llevar a la violación de este código penal en este caso, que son precisamente esas conductas salidas fuera de lo que es el buen proceder. Si tenemos el buen proceder, no caemos. Pero hay que decirle a la población, que a los que tenían la duda de la entrada en vigencia de este código, que muchos pensaban que era el día de ayer, día 3, y lo que ha sucedido es que el plazo de esa vacación leyes, que tenía que ver con los 12 meses, porque el código realmente se promulgó el 3 de agosto del 2025, pero la publicación se hizo el 5 de agosto. Entonces, si la misma ley orgánica estableció que este código entraría en vigencia conjuntamente con la promulgación y la publicidad de la misma, y la publicidad oficial tiene que ver con la Gaceta Oficial, y se hizo el 5 de agosto de 2025, habría que entender que no se cuenta a partir de la promulgación.
sino a partir de la publicación en la Gaceta Oficial, que fue el día 5, aunque el código fue aprobado y promulgado el día 3 de agosto del año pasado. Entonces, esa es la razón, el por qué el código entra en vigencia mañana, 5 de agosto. Muchos dirán, bueno, pero es que el artículo 1 del Código Civil establece un plazo de 24 horas para entrada en vigencia ordinaria para la capital y 48 horas para todo el país, como dice el artículo 109 de la Constitución. Sí, eso es verdad, pero cuando las leyes son ordinarias, cuando las leyes son orgánicas, como el caso de la especie, ya no se tomará en cuenta la entrada en vigencia ordinaria, sino a partir de cuando esa ley orgánica lo ha dispuesto y ha establecido que sería a partir del 5 de agosto de este año 2026. Asimismo lo hizo la ley 44 2026, que modificó ese código que fue promulgado el 3 de agosto del año 2025. Hay que hacer, en atención que la vigencia sería mañana. Hay que hacer la acotación, primero esa acotación, esa precisión que hace mi compañero Reinaldo Enríquez, pero yo quiero sumarle algo más. Para nosotros los estudiosos, los que nos preocupamos por leer la ley, por dominarla, por un asunto de profesión algunos y otros porque quieren también, como estoy diciendo, por un asunto de formación, por un asunto de buena conducta, por un asunto de buenos hábitos de convivencia, sí, hay algo que tenemos que saber. Hubo aproximadamente 15 artículos de ellos que se modificaron a la carrera y que ahora, después de haber comprado el Código Penal, tendremos que comprar la modificación. Y eso es importante para nosotros tener el dominio completo de todos estos ilícitos que, como estoy señalando, va a haber tiempo para empezar a desarrollarlos uno por uno, porque definitivamente vamos a tener que conocerlos. Vamos a hacer una breve pausa en este momento. Vamos a pasar a nuestros patrocinadores y volvemos para seguir desarrollando este programa Realidad en Contexto. Volvemos.